Pues es un enorme gusto, por muchas razones, algunas las voy a dar a conocer, otras no, platicar con don Jorge Alegría, quien es nombrado recientemente director general de la Bolsa Mexicana de Valores. Mi querido Jorge, sí es el que conocí hace muchos años en la bolsa, ¿verdad? Hace muchos años, en efecto, Oscar Mario, con muy buenos recuerdos, y muchísimas gracias por tu invitación. Oye, pues ya te lo merecías, ¿no? Mira, pues cuando nos tocó estar en el piso de remates ahí todavía en la calle de Uruguay, estábamos en la parte de casas de bolsas, tanto tú como yo, y tuve la oportunidad de trabajar en la bolsa por 13 años después, y cuando estuve también después trabajando en la bolsa de Chicago, y hace poco más de un año, que me invitaron a regresar a la Bolsa Mexicana de Valores con muchísimo gusto. Sí, pero ya como director general, ¿no? Correcto, así es. Te acordarás que platicábamos mucho cuando estaba yo a cargo de Mexder. Sí, claro, no, y ahí en el piso de remates, cuando éramos apoderados operadores, que las compras y ventas se hacían con papel y una pizarra y gis, qué interesante era, ¿no? Muy interesante, es parte de la historia de no solamente de la bolsa, es la historia financiera de México y de muchos otros mercados del mundo que se hacían a viva voz, y ahora pues desde 1999 ya se hace todo de manera electrónica. Así es. Sí. Oye, y a ver, es un tema que tú conoces muy bien. ¿Y por qué no dejaron ese saborcito rico como algunas bolsas europeas, incluso la de Nueva York, en donde el piso de remate sigue activo, muy activo, y aparte tienes la parte digital que si quieres la usas, digo, la tienes que usar definitivamente, pero está la parte todavía de, 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 de las camas y de las posturas y de la compra y venta directa entre diferentes casas de bolsa y compañeros del medio, que le da algo muy singular, ¿no? Toda la operación de acciones, la operación de mercado de capitales ya es de manera electrónica. Sin embargo, todavía hay algo de lo que mencionas en la operación de renta fija, la operación de bonos. Todavía tiene una parte importante que se hace de viva voz. Si bien no hay un lugar físico, sí, las mesas de dinero de los bancos y de las casas de bolsa se hablan con los brokers que hacen las veces como de bolsa. Y entonces todavía esa parte tiene ese saborcito, Oscar Mario, de compra-venta de viva voz y de retírate y pégale y me retiro. Todo se sigue manejando, pero ya en la parte de renta fija, todavía un poco, porque también ahí es parte de la evolución. Va cada vez más, también la operación viene siendo electrónica, ¿no?, para permitir el acceso de más participantes. Sí, no, pero hubieran dejado el saquito con el número o el nombre de la casa de bolsa, siempre colores muy llamativos. En fin, hay muchas casas de bolsa que todavía lo tienen. ¿Por qué decidieron en la de México suprimirlo después de haber construido pues un lugar tan bien diseñado como la gran cúpula de la Bolsa de México? A mí me tocó, no estaba yo en la bolsa todavía, yo estaba en aquella época, estaba en una casa de bolsa, y fue de las reuniones que tuvimos con la bolsa en ese momento y las autoridades, que fueron introduciendo cada vez más los sistemas electrónicos. A lo mejor te acuerdas, Oscar Mario, cuando se empezó con el SATO, un sistema que se llamaba el SATO, que se le compró la Bolsa de Canadá, que se estaba volviendo electrónica. Entonces yo creo que la bolsa se empezó a ir a un mercado electrónico poco a poco, y ya a principios del siglo XXI ya se volvió totalmente electrónica. Un proceso que se fue dando en muchos mercados, no en todos, como bien dices, pero en muchos mercados. Y hoy prácticamente ya todos son electrónicos, aunque mercados más grandes, como mencionas el de Nueva York, pues por su tamaño, todavía conservan un poquito de aquella operación de viva voz, aunque no todo el día, lo hacen en la apertura y parte del show. Todavía lo siguen manteniendo de viva voz, aunque ya una parte muy pequeña, porque la eficiencia
de la modernidad y de la operación electrónica, sí, claro, pues, se no, va ya no. volviendo vida. Sí, Oye, exacto. pero también te están escribiendo, también Tokio y la Gran Bretaña, Tokio y Londres también, ¿verdad? Ellos ya son totalmente electrónicos. Sí, la primera fue Londres, le llamaron el Big Bang, ya son totalmente electrónicas. Sí. El London Stock Exchange fue la primera que se fue totalmente electrónica. Oye, pues qué bueno que una persona, y lo voy a decir abiertamente al auditorio porque te conozco hace muchos años, tan decente, tan empeñada en su trabajo y tan seria, llega a la dirección de la bolsa, ¿eh? Te lo agradezco mucho y me da también, pues, además de obviamente ser un honor, me da mucho gusto tener muchos amigos en el gremio, en la industria, que estemos trabajando para tener un mejor mercado, Oscar Mario. Bueno, ¿cuál es tu prioridad como director ahí? A ver, dime. Mira, son varias cosas que estamos trabajando fuerte en el proyecto que nos aprobó el Consejo. Tiene que ver con, por un lado, incrementar la promoción y la actividad del menudeo. Como tú sabes, el retail, el llamado retail en otros mercados, en Estados Unidos, en Europa, es enorme, y en México va muy lento, a pesar de que ya existen más de 20 millones de cuentavientes en las casas de bolsa. Estas cuentas siguen estando mayoritariamente operando renta fija o fondos de inversión de renta fija, y parecería que con la baja de tasas, y lo hemos visto en otros lados, es una buena oportunidad también para que los inversionistas vayan mudándose y empezando a probar también y a invertir en el mercado accionario. Y esto te crea un círculo virtuoso que también ayuda al financiamiento de empresas que lleguen a la bolsa, que es también afortunadamente lo que hemos visto este año, el regreso de empresas a la bolsa. Entonces se necesita hacer mucha promoción de la mano del gremio. Para eso necesitamos, lo decíamos hace un momento, tecnología, y creamos un área de datos nueva en la bolsa que se dedica a una mejor y más amigable explotación de los datos para que el público inversionista conozca más del mercado y tenga acceso a la información y puedan tomar decisiones de inversión. Y en todo esto apoyado también en una asociación que tenemos con una de las bolsas de Estados Unidos, Nasdaq, para la instalación de los sistemas de esta bolsa americana en la bolsa, en toda la parte de Indeval y en la parte de operaciones, que como sabes es muy importante, ¿no? Indeval como custodio, donde se liquidan las operaciones, es la columna vertebral de la bolsa. Son de las principales actividades que tenemos planeadas en el corto plazo. Bueno, corto plazo, digamos, es todo el 2026, ¿no? Oye, pero si no mal recuerdo, desde que tú y yo nos veíamos ahí en el piso de remates de la bolsa en Uruguay, 68 creo que era, ¿no? Ya andaban promoviendo el mercado intermedio, que imagino que es a lo que tú te refieres, para darle cabida pues a empresas medianas que pudieran financiarse a través de la colocación de parte de su capital como hacen las grandes, ¿no? Sí. Esto no ha sucedido, según yo, y el número de empresas que cotizan en la bolsa mexicana, bueno, en las dos bolsas de México, creo que no rebasa las 200. Sí, es correcto. El número de empresas ya ha sido un tema ampliamente discutido. No solamente no ha subido en los últimos 5 o 6 años, sino ha bajado. Afortunadamente este año, el 2025, ya cambió la tendencia y hubo más listados que deslistes. Y eso es un hecho que una de las digamos líneas que estamos explorando es el aprovechar los recientes cambios a la ley del mercado de valores, Oscar Mario, que permiten que las empresas se listen, las empresas medianas precisamente se listen de una manera mucho más ágil, que no sea tan complicado, tan caro, costoso en tiempo el listarse en la bolsa, sino que las empresas puedan acudir al mercado de una manera más fácil, más rápida, y en lugar de irse a cotizar a otros lados, que se listen en México. Y estas reglas que les conocen como las reglas simplificadas, que se publicaron desde el año pasado y se han ido modificando reglamentos este año, son la base para la atracción de nuevas empresas medianas a la bolsa.
Pero también hay que recordar que en el boom bursátil de hace más de 20 años, también hubo 2 o 3 fraudes brutales ahí que pusieron, yo creo que un freno, ¿no? A esa euforia que prevaleció durante algunos años, pero que afectó a muchos inversionistas. Lo recordamos bien y fue un tema también global, ¿no? En Wall Street, en México y en otros mercados. Sí. Yo creo que afortunadamente el mercado y la regulación ha cambiado mucho desde entonces para bien, tanto para las casas de bolsa, en las prácticas que pueden realizar, en el perfilamiento de los clientes que pueden comprar los clientes y que no pueden comprar los clientes. Eso ha cambiado y ha ayudado mucho a aumentar la seguridad y la transparencia del mercado mexicano, sin duda. Entonces, bueno, estás impulsando tú la creación por primera vez de un mercado intermedio sólido. Es utilizar las leyes las reglas que se aprobaron recientemente con los cambios en la ley del mercado de valores, donde la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y el Banco de México, de manera conjunta con la bolsa, con el gremio, trabajaron para tener estas reglas que le permitan a las empresas, y es un esfuerzo no solamente de la bolsa, sino también de las casas de bolsa y de las autoridades, para acercar a las empresas medianas al mercado, tanto de acciones como de deuda, que, como sabes, en ese segmento el mercado sí ha crecido, y este año vamos a terminar con un récord histórico en el monto financiado en la bolsa, a través de bonos, eso sí, de más de 700,000 millones de pesos en el año, que son cantidades importantes, dado que el mercado se ha ido inclinando a financiarse por deuda más que por capital, y es parte de lo que vamos a ver en los próximos años, de un cambio en esa tendencia. Oye, ¿cuál es el valor de capitalización del mercado? ¿Lo tienes? Mira, todo el mercado, estamos arriba del 30% del PIB, y es un indicador que a nivel internacional es bajo. Otros países están más pegados al 40%, nosotros estamos arribajito del 40%, y deberíamos de tener países como Brasil, que es un ejemplo de la región, aunque es un mercado mucho más desarrollado, pero países como España, por ejemplo, tienen este índice mucho más grande como porcentaje de la economía. O sea, el mercado mexicano es pequeño como porcentaje de la economía. Y eso es algo, digamos, que debemos verlo como algo positivo, de que hay espacio para que este mercado crezca. Oye, aquí lo he mencionado muchas veces en este programa, pero ojalá que las entidades federativas, las empresas del Estado, tuvieran que someterse a las mismas reglas de transparencia y rendición de cuentas de las que cotizan en bolsa, ¿no? Sí, en el caso de México tenemos, por ejemplo, cada trimestre reportan a la Bolsa Mexicana de Valores empresas como la Pemex, por ejemplo. FIRA tiene también bonos listados, otras empresas que tienen sus bonos y sus títulos o sus valores inscritos en la bolsa. Pero es una buena práctica, sin duda, de transparencia, el que más empresas públicas y privadas tengan los estándares de información y de rendición de cuentas. Bueno, pero lo poquito que sabemos de Pemex es gracias a que colocan deuda en los mercados internacionales, y por eso tienen la obligación de dar a conocer sus números, si no, no sabríamos nada de la paraestatal. Esa es de las prácticas que sí le dan transparencia a los mercados, y la importancia que tienen los mercados en México y en el mundo, ¿no? Claro que Pemex, sin el aval del gobierno federal, pues no colocaría ni un bono de 3 pesos, ¿no? Pero bueno, no te quiero comprometer. Oye, ¿qué más sigue entonces, mi querido Jorge? Tenemos 3 minutitos. Pues mira, el próximo año esperamos tener una tendencia similar. Creemos que parte de lo que hemos visto este año de nuevas empresas
que empiezan a cotizar en la bolsa. Esperamos 3 ofertas públicas el próximo año que ya iniciaron sus trámites todavía confidenciales con las empresas colocadoras o las casas de bolsa y la bolsa, lo cual es una buena manera de continuar esta tendencia de nuevos nombres en la bolsa. Y en esta reforma que yo te platiqué, Oscar Mario, sobre las emisoras simplificadas, hubo otra reforma muy importante que es la de los fondos de cobertura, los llamados hedge funds, que como sabes en otros países son muy muy activos, le dan mucha liquidez al mercado y le dan al público inversionista otras alternativas de inversión, que no nada más sea comprar cosas, sino también puedes comprar unas y vender otras vía estos fondos de cobertura o hedge funds. La legislación en la ley ya está, y esperamos en los primeros meses del próximo año tener ya las reglas emitidas por parte de las autoridades para ver los primeros hedge funds en México, y eso sin duda le va a dar mucho dinamismo a la bolsa, al mercado de bonos y al mercado de derivados. ¿Cuándo colocan el primero? No tiene fecha todavía, estamos en espera de las reglas finales por parte de las autoridades. La ley, digamos que es lo más importante, o la columna o el brazo rector, ese ya está, ya la ley ya está modificada y estamos en espera que las autoridades nos den a conocer las reglas y que los manejadores de fondos empiecen a instrumentar estos nuevos fondos, esta nueva clase de activos que son mucho más flexibles, muy atractivos, sobre todo cuando son mercados al alza, a la baja, con mayor volatilidad, y que permiten a los inversionistas una mejor diversificación de sus portafolios. Bueno, pues cuando sea el momento, ojalá aceptes otra plática, mi querido Jorge Alegría, director general de la Bolsa de Valores, y repito, y lo digo con toda sinceridad y conocimiento y afecto de muchos años, merece una persona tan dedicada, tan preparada y conocedora del mercado bursátil estar al frente de la Bolsa Mexicana de Valores. Te mando un abrazo, Jorge. No, igualmente, Oscar, te lo agradezco muchísimo, como siempre a tus órdenes. Gracias a ti y a tu auditorio. Gracias, Jorge Alegría, director general de la Bolsa.